el impuesto municipal a las transferencias onerosas, el IMTO, ¿no ve? Y la prescripción que la vamos a ver hoy. Nada más, para que ahonden solamente en esos temas, por favor. Si tienen alguna duda sobre el IMTO que hemos visto hasta ahora, pregunten, no hay problema. Bueno, hemos terminado de ver lo que son los impuestos municipales, su procedimiento especial de clausura. Entonces, vamos a pasar a ver la prescripción en el ámbito municipal. Bueno, en general es para cualquier ámbito, pero el cómputo difiere un poco en el ámbito municipal, ¿no? Como es un pago anual y no mensual como en las otras administraciones, entonces difiere un poco. Entonces, empecemos. La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar situaciones de hecho, permitiendo la extinción de derechos o la adquisición de cosas ajenas. Ahora, cuando hablamos de adquisición de cosas ajenas, esto se da más para el derecho civil, ¿no? Por ejemplo, un usucapión, por el transcurso del tiempo puedo adquirir algo, ¿no? Pero para la materia que nos ocupa, que es el derecho tributario, estamos hablando de la prescripción que permite la extinción de los derechos. En este caso va a ser la extinción de los derechos de la administración tributaria. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. No, ahora esto se refiere la doctrina más a un acreedor que no se ocupa de cobrar su deuda. Pero bueno, vemos en la práctica que para las administraciones tributarias, por el universo de contribuyentes, no debe ser una tarea fácil, ¿no? Entonces hay muchos casos, muchas gestiones que prescriben porque no han ejercido a tiempo su derecho. No, el fundamento de la prescripción radica en la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque nos señala la doctrina que un contribuyente o una persona no puede estar perseguida de por vida, ¿no? Entonces tiene que existir la seguridad jurídica de que en algún momento tal vez esa persecución pueda terminar y no continuar a sus nietos, bisnietos y nunca acabar, ¿no? Es por eso que el fundamento radica en la seguridad jurídica. Ahora, por su propia funcionalidad, opera donde existe un vínculo entre dos sujetos. Necesariamente tiene que haber un acreedor y un deudor, que en este caso el acreedor va a ser cualquier administración tributaria y, por supuesto, el deudor, el sujeto pasivo. ¿Qué más debemos saber de la prescripción? No extingue la obligación en sí, solo hace perecer la acción que tiene el acreedor para extinguir el cumplimiento de la obligación. Es decir, que si yo pago, por ejemplo, una deuda prescrita, yo no sé que está prescrita y la pago, ese pago no me pueden devolver, porque la obligación va a persistir siempre durante el tiempo, ¿no? Entonces, como señala la doctrina, solo hace extinguir la acción que tiene el acreedor, la facultad de poder cobrar. Es decir, si una administración tributaria tiene 4 años para cobrar un impuesto y no lo ha hecho, entonces perdió la facultad, no lo va a poder cobrar más. Pero si un contribuyente no sabe y al 6.º año paga, bienvenido, ¿no? Entonces es algo que no se va a poder devolver. Lo que prescribirá será la acción del fisco de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones. Ahora, se debe tomar en cuenta para la prescripción la gestión en la cual nace el hecho generador, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta la ley 1340, por ejemplo, que es el Código Tributario abrogado. Está abrogado este código, pero para el caso de prescripción subsisten todos los artículos referidos
a la prescripción. ¿Por qué? Porque el reglamento al Código Tributario señala que para aquellas gestiones anteriores a la ley 2492, que es el Código Tributario vigente, se va a tomar la norma vigente aquel en que se ha producido el hecho generador, ¿no? En este caso, una ley anterior a la ley 2492, que es el Código Tributario vigente, es el Código Tributario abrogado, que es la ley 1340. Entonces, ¿qué establece esta ley 1340 para la prescripción? No señala que las facultades de la administración tributaria van a prescribir a los 5 años, ¿no? Y que este término se va a extender a 7 años cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Por ejemplo, en el caso de municipios, ¿cuándo se amplía este cómputo de prescripción? Cuando soy un heredero, murió mi abuelita, me ha heredado un terreno, ha muerto hace 5 años y yo no he pagado ningún impuesto, mi abuelita tampoco, entonces sé que algunas gestiones de los impuestos que no se pagan hace 15 años están prescritos. Voy al municipio, solicito la prescripción con mi interés legítimo como heredero y me van a decir, ah, ya ha heredado, ya presente sus papeles, tiene el interés legítimo de solicitar la prescripción, pero usted ha sido declarado heredero hace 8 años y no ha dado a conocer a la administración tributaria. Entonces, ese registro que no ha dado a conocer a la administración se toma como un no registro, ¿no? O una venta, un cambio de nombre, por ejemplo, tanto hemos hablado de los vehículos que existe una transferencia informal. No se ha hecho el cambio de nombre, yo soy el nuevo propietario, pero no he hecho el cambio de nombre. Igual solicito la prescripción, ven que me he comprado el carro hace 12 años y nunca he hecho el cambio de nombre. Entonces, en esos casos sí se va a ampliar de 5 años a 7 años. El siguiente artículo de esta ley establece que el término de prescripción se va a computar desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. En el caso de los impuestos municipales, al ser anuales, también las patentes permanentes son anuales, por lo tanto, patente, IPBI y PBA se va a computar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, un periodo, un hecho generador de 1995, en el municipio, como tengo un año para pagar, su vencimiento es en 1996. Entonces, el cómputo para la gestión 1995 se va a iniciar el 1 de enero del año siguiente, dice la ley, ¿no? Entonces va a empezar a computar el 1 de enero del 2007. Ahora, ¿con qué se interrumpe este cómputo de prescripción? No, la norma señala que se interrumpe con la determinación del tributo, puede ser efectuada por la administración tributaria o por el contribuyente. Ahora, cuando nos habla en casos del contribuyente, esto se da más para casos de impuestos nacionales. Por ejemplo, mi declaración jurada por el IT o por el IVA, que no se da en el caso de los municipios. Entonces, para el municipio, ¿en qué casos hay esta determinación del tributo? Siempre va a ser la que sea efectuada por la administración tributaria, con la notificación de la resolución determinativa o con la notificación de la resolución sancionatoria. Entonces, con esos actos se va a interrumpir por la determinación del tributo. También se va a interrumpir por un reconocimiento expreso de la obligación. ¿Cuándo es un reconocimiento expreso? Cuando yo solicito expresamente, por decirles la prescripción, pero en mi contenido detallo que soy deudora de la gestión 1995, se debe 5.000 bolivianos por un vehículo, número tantos que no se ha pagado, y ahí reconozco que debo.
Ahora, la Administración Tributaria Municipal, en muchos casos, la sola solicitud de prescripción quiere hacer valer como una causal de interrupción, cuando solamente se solicita la prescripción, pero eso no es un reconocimiento expreso. Entonces, hay una línea en la IT que la sola solicitud de la prescripción no puede ser una interrupción, un reconocimiento expreso. Es de acuerdo al contenido, ¿no? Como dice la ley, expreso, reconocimiento expreso. También se interrumpe este cómputo por un pedido de prórroga o facilidades de pago. Aquí estamos hablando de una solicitud de plan de pagos. Yo me entero que debo o me han notificado con el RD, entonces no se tiene el monto para pagar, puedo pedir un plan de pagos. No, pero cuando estoy, tengo que ver en qué tiempo estoy, porque sería un arma de doble filo. Pido el plan de pagos y voy a interrumpir la prescripción, perdón. Entonces, con esa solicitud también se interrumpe el cómputo. ¿Cuál es el efecto de la interrupción? Una vez que se interrumpe este cómputo, seguimos con el ejemplo de la gestión 1995. Hemos dicho que el cómputo es de 5 años con esta ley y empezaría para un impuesto municipal el 1 de enero del 2007. Toda la gestión 2007 va a ser el primer año, hasta el 31 de diciembre del 2007. Al 31 de diciembre del 2008 va a ser el segundo año. Al 31 de diciembre del 2009 el tercer año. Al 31 de diciembre del 2010 el cuarto año. Y al 31 de diciembre del 2011 el quinto año. Entonces, esa gestión 1995 va a prescribir 97, 98, 99, 2000, el 2001. Pero, ¿qué pasa si me notifican con la resolución determinativa en noviembre del 2001? Va a interrumpir. O con la facilidad de plan de pagos, o con un reconocimiento expreso. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que vuelvo a empezar, pierdo todo lo avanzado. La norma dice que se va a computar nuevamente el término a partir del 1 del año siguiente calendario, aquel en que se ha producido la interrupción. En el caso de nuestro ejemplo, si se ha interrumpido el 2001, se va a volver a computar de 0 a los 5 años el 1 de enero de la gestión 2002. ¿No? Entonces, 2003, 4, 5, 6. Y ese impuesto recién va a vencer el 2006. También el Código Tributario nos señala las causales de suspensión. Entonces, las causales de suspensión son la interposición de peticiones o recursos administrativos desde la fecha de su presentación hasta 3 meses después de la misma, mediante o no resolución definitiva de la administración sobre los mismos. Ahora, esto ha tenido una modificación con una sentencia constitucional porque queda vigente que se suspende 3 meses con cualquier solicitud. Digamos, en medio de esa prescripción que se pidió, yo he pedido fotocopias o he solicitado más información. Cualquier solicitud, cualquier petición va a suspender 3 meses. Pero en el caso de recursos administrativos, antes nos decía que solamente era 3 meses, no mediar o no una resolución. Pero en la práctica se ha visto que la administración tributaria en este tiempo de suspensión o de impugnación, como se ve el expediente, por decirles a la autoridad de impugnación o al juzgado, entonces la administración tributaria quedaba impedida de poder continuar. Y aquí decía, mediar o no resolución, no importaba si había resolución o no. Por ejemplo, en un juicio, en un contencioso tributario, en el juzgado, mínimo hasta que vaya a casación va a durar 8 años. Volvía de todo ese tiempo y la administración recién podía reencauzar sus actividades. Por lo tanto, ya estaba prescrito, ¿no? Por esta suspensión. Entonces, ahora se suspende
en caso de recursos, ya sea judiciales o administrativos, ya no 3 meses, sino se suspende todo ese tiempo que dure el proceso hasta que el expediente vuelva a la administración tributaria. Entonces, todo ese tiempo queda en statu quo, suspendido. Vuelve a la administración y recién continúa. Entonces, ya no, ya no queda indefensión la administración tributaria por este aspecto, ¿no? Porque va a poder continuar cuando tenga el expediente en sus manos y todo ese tiempo va a estar suspendido, no va a correr la prescripción. Ahora, esta ley 1340 debemos tomar en cuenta que es en el caso de los impuestos municipales y también para los impuestos nacionales a partir de la gestión 2002 hacia atrás, ¿no? Para todos esos hechos generadores, 2002 hacia atrás. Si yo compro una casa o me adjudico, por decirles, una adjudicación judicial, pero ese inmueble debe unos 15 años, digamos. Yo no sé qué hay prescripción, entonces voy a calcular, por decirles, para la prescripción voy a calcular con la ley 1340. ¿No? Me entero que hay prescripción, entonces voy a computar 5 años para los periodos anteriores al 2002. Y a partir de la gestión 2003 ya voy a tomar en cuenta la ley 2492. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la ley 1340 con la ley 2492? Es el tiempo. No, la ley 1340 me da 5 años, es algo más benévola. Digo, menos benévola que la 2492. La 2492 me da 4 años. Entonces, esta sí es más benévola, es menos el tiempo, ¿no? Que voy a esperar para una prescripción. Señala este artículo 59 del Código Tributario vigente que van a prescribir a los 4 años las facultades de la administración para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. No, igual que en el otro caso, la única diferencia era que los 5 años. Ahora, cuando se trata de facultades de ejecución tributaria, vemos que la ley 1340 tiene un vacío. Aquí está. No me habla de la ejecución. Entonces, ¿qué hago cuando tengo un periodo que debo aplicar la ley 1340, pero mi prescripción ya está en fase de ejecución? Tengo que acudir al Código Civil. ¿Y qué me dice el Código Civil? Que son 5 años. 5 años también para la ejecución. Entonces, no hay mayor observancia, solamente que debo recurrir al Código Civil. En cambio, la ley 2492 ya expresamente también incluye que van a prescribir a los 4 años la facultad de ejecución tributaria. Y señala que este término de 4 años también puede ser ampliado a los 7 años cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. ¿No? Como el ejemplo anterior, son los mismos casos que se va a tomar como no inscripción de un inmueble o de un vehículo o de un negocio, ¿no? Para la patente. Ahora, el término para ejecutar las sanciones por contravención tributaria prescribe a los 2 años. A ver, está haciendo una diferencia. Para ejercer la facultad de ejecución tributaria, en casos de determinación de la deuda, me dice 4 años. Pero si tengo una sanción ejecutoriada, me dice son 2 años. ¿No? Hace la diferencia. Ahora, señala, similar al cómputo de la 1340, señala que el término de la prescripción se va a computar desde el primero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo del pago respectivo. Igual,
si yo tengo un adeudo tributario de la gestión 2006, digamos, en el caso municipal hemos dicho que el vencimiento es al año siguiente, entonces, se vence el 2007, entonces el cómputo se va a iniciar el 1 de enero del 2008. Todo ese 2008 va a ser el primer año, el 2009 el segundo año, el 2010 el tercer año y el 2011 el cuarto. Entonces esa gestión va a prescribir el 2011, ¿no? Ahora, ¿cómo se interrumpe este cómputo? También se interrumpe con la notificación de la resolución determinativa y por analogía de la resolución sancionatoria, toda vez que es un acto definitivo que va a imponer también un monto de una sanción. También se interrumpe un reconocimiento expreso o tácito de la obligación o solicitud de facilidades de pago. Ahora, aquí ya le aumenta el reconocimiento tácito. Hemos dicho expreso, como su nombre lo indica, y tengo que tener un reconocimiento expreso. ¿Y a qué se refiere un reconocimiento tácito? Este reconocimiento tácito, de acuerdo a la doctrina, es el pago. Por decir, en la misma gestión 2006, yo debo 800 bolivianos y ahorita tengo 500. Digo, iré pagando hasta que llegue diciembre, voy a pagar y me olvido. No he pagado, entonces ese pago que he hecho ya va a interrumpir la prescripción. Yo quería que prescriba, me han fiscalizado, usted ha hecho un pago en tal fecha. Entonces va a interrumpir el cómputo de la prescripción. ¿Y cuál es el efecto? Al igual que la anterior ley, va a comenzar nuevamente el término, pero la diferencia es desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se ha producido la interrupción. Por ejemplo, si yo he pedido un plan de pagos, esa es mi gestión 2006, no sé, el 2004. No, si es gestión 2006, perdón, hemos dicho que va a prescribir el 2011. El 2010, me entero, mucha debo, ya ha pasado tanto tiempo, haré una solicitud de facilidades de pago el 5 de octubre del 2010. Ahí he cortado la prescripción. Entonces he dicho, 5 de octubre creo, dije, ¿no? 5 de octubre. ¿Cuándo vuelve a iniciarse el cómputo? Me dice el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se ha producido. Hemos dicho 5 de octubre, tengo que ver si el 1 de noviembre es feriado o no, o si es domingo o sábado. En esos casos voy a recorrer al primer día hábil, ¿no? Primer día hábil empieza. En este caso, por decirles que es el 3 de noviembre, el primer día hábil. Se va a computar de momento a momento. 3 de septiembre del 2010 interrumpido. Al 3 de septiembre del 2011 es un año. Al 3 de septiembre del 2012, otro año. Al 3 de septiembre del 2013, otro año. Y al 3 de septiembre del 2014. Recién prescribiría en esa fecha. ¿Cuáles son las causales de suspensión en esta norma? Es la notificación de inicio de fiscalización y se va a extender por 6 meses de plazo, no se recorre 6 meses. A diferencia de la anterior ley, que en la suspensión eran 3 meses o hasta que vuelve el expediente. Ahora, en este caso, cuando nos habla de la notificación del inicio de fiscalización, por supuesto se va a referir a la orden de fiscalización. Ahora, en muchos casos, las administraciones tributarias, cuando hacen la tarea, un proceso de verificación, solicitan que esta orden de verificación sea también tomada en cuenta como una causal de suspensión. Pero existen sentencias constitucionales que señalan que este procedimiento es diferente. Además, la doctrina nos dice que en las causales de interrupción y suspensión, la norma tiene que estar tasada, no puede haber una extensión extensiva de la norma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inicio de fiscalización, nos referimos solo a la orden de fiscalización.
Ahora, en el caso aduanero, por decirles, cuando existen fiscalizaciones de control posterior por variación de valor, etcétera, ellos hacen una orden de fiscalización posterior. En este caso, podría ser dable porque es una orden de fiscalización, pero hacen en otros casos donde también efectúan verificaciones y solicitan que sean reconocidos como una suspensión, no. Como les digo, hay sentencias constitucionales y la IT tiene una línea donde hace la diferencia que un procedimiento, si bien tienen el mismo fin, el procedimiento en sí es distinto. Entonces solo va a causar la suspensión la orden de fiscalización. Otras causales de suspensión se tiene la interposición de recursos administrativos o judiciales. No, aquí me notifica el RD o el RS, entonces se interpone el recurso y aquí ya lo dice expresamente, se va a extender el término hasta la recepción formal del expediente por la administración tributaria para que una vez que reciba pueda dar ejecución al fallo respectivo, ya sea la sentencia judicial, un auto de vista, un auto supremo o una resolución jerárquica. Entonces, en ese sentido, se suspende hasta que se devuelve el expediente. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre porque va a entrar al examen. ¿Está claro hasta aquí para continuar? Porque lo que ven es un poquito complicado, digamos, no complicado, pero han habido modificaciones, ¿no? En cuanto a la prescripción que deben tener conocimiento, pero bueno, entonces hasta ahí hemos visto estas dos normas que básicamente son muy similares y varían en el tiempo de el cómputo de prescripción, el inicio por la interrupción y las causales de suspensión que son más o menos similares. Pero en la gestión 2012 se ha promulgado esta ley 291 que es del presupuesto anual, ¿no? Entonces, ¿qué ha dispuesto? En sus disposiciones adicionales quinta y sexta, ha modificado los artículos 59 y 60 de la 2492. La 1340 se queda como está, no ha sufrido ninguna modificación y hemos dicho que para el caso de ejecución se va a tomar en cuenta el Código Civil. Pero esta ley 291 ha modificado el artículo 59 y 60 de la siguiente manera. Ha establecido que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años, 7 años y así un cómputo progresivo hasta llegar a la gestión 2018 que establecía 10 años, ¿no? Para las facultades de la Administración de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. Entonces, para aquellos hechos generadores a partir de la gestión 2012, porque si bien es de septiembre del 2012, si un impuesto es anual, por ejemplo, en el IPBI, si yo me compro un inmueble el 30 de diciembre, ya soy sujeto pasivo de esa gestión, 30 de diciembre del 2012. Ya tengo que pagar el impuesto anual de la gestión 2012. Lo mismo en un vehículo, ¿no? Me compro en año nuevo. Entonces sí soy sujeto pasivo de esa gestión en la cual he adquirido el bien. Entonces, a partir de la gestión 2012, se toma en cuenta esta norma, este cómputo progresivo. No por decirles, si tengo un hecho generador de la gestión 2013, esta ley me está diciendo que son 5 años en la gestión 2013. Si estoy en la de 2014, me está diciendo que son 6 años. Pero posteriormente se ha emitido otra norma, pero veremos todavía qué más establece esta ley 291. Señala que los términos de prescripción precedentes se van a ampliar en 3 años.
¿no? Ya no señala que se van a ampliar en 7, sino 3 años más, cuando el sujeto pasivo no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros, por las mismas causales en el ámbito municipal, ¿no? ¿Y qué más señala? Que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones prescribe a los 5 años. Aquí nos damos cuenta que este término, que era de 2 años, cuando hablamos de ejecución de las sanciones, ha modificado, ya no son 2 años. Cuando tenga que ejecutar sanciones la administración tributaria, a partir de la gestión 2012, toma 5 años, ya no 2. No ha ampliado el tiempo. Ahora también ha modificado y señala que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible. Entonces, vemos que esta facultad de ejecución, a partir de la gestión 2012, ya es imprescriptible. Hasta el 2011, cualquier ejecución, cualquier resolución ejecutoriada que alguien tenga, puede prescribir. Pero pasado la gestión 2012, de acuerdo a la norma, ya no puede prescribir, va a ser imprescriptible. En sus disposiciones derogatorias también se ha modificado a través de la ley 317, que también es la ley del presupuesto anual, que es la misma que ha ampliado o ha aclarado los términos del impuesto municipal a las transferencias onerosas que hablábamos, ¿no? Y que tenemos en el cuadro de cómo está la estructura del nivel municipal. Es la misma norma que en su disposición derogatoria ha señalado. Se deroga el último párrafo del parágrafo primero del artículo 59 de la ley 2492, modificado por la disposición adicional primera 291. ¿A qué se refiere? Se refiere a este, ¿no? Al último párrafo sería ejercer su facultad de ejecución, como modificado por la 291. Como la 291 ha dicho que es imprescriptible, entonces está retirando esa facultad de ejecución que va a prescribir. Ya no tiene que ir en el Código Tributario con esta modificación, ¿no? Se está derogando. Entonces ya no está para las gestiones a partir del 2012. Posteriormente ha habido otra modificación con la ley 812. ¿Qué ha establecido esta ley 812? Ha establecido que las acciones de la administración tributaria van a prescribir a los 8 años, ¿no? Entonces, esta ley señala que estas acciones para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas va a prescribir en 8 años. Ahora, esta ley ha sido promulgada en la gestión 2016, entonces debo tomar en cuenta esta ley. No, ahora la Constitución me dice que la norma puede ser retroactiva en los casos que beneficie al reo en materia penal, pero se adscribe a materia administrativa tributaria. Entonces, en este término progresivo, ya no voy a aplicar ni 9 años ni 10 años, porque una norma posterior ya ha fijado un plazo fijo, no que es de 8 años. Entonces, para la gestión 2017 en adelante, va a prescribir a los 8 años. Y las mismas administraciones ya aplican de oficio estos 8 años, ¿no? Para tales gestiones. Entonces, es una norma más benévola. Pero bueno, ha habido tanta confusión con estas modificaciones de normas que han salido sentencias constitucionales, ¿no? Las primeras sentencias constitucionales antes de la gestión 2016 no entraban al fondo,
se anulaban por forma y había un montón de fallas de forma, entonces no había un pronunciamiento para aclarar, ¿no? Y ha salido esta sentencia constitucional plurinacional que ha determinado, ha aclarado, digamos, estas confusiones que se tenían por la promulgación de las leyes del presupuesto anual 291 y 317, y ¿qué ha señalado? Ha señalado que sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo de plazo para la prescripción. Si la norma vigente al momento de que se ha iniciado ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción. Entonces, ¿qué ha determinado y cuál es la línea ahora en la autoridad? De acuerdo a esta sentencia, señala, por regla general, la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiese sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados, ¿no? Entonces, básicamente me lleva a la gestión del hecho generador, porque de acuerdo al Código Tributario el cómputo es a partir del hecho generador. Y esta norma me dice, tengo que aplicar la norma que esté vigente en el momento del inicio del cómputo de la prescripción. No, entonces solamente tengo que tomar en cuenta el hecho generador. A ver, un hecho generador, por decir, con esta ley del 2000, con la ley 2492, que es la vigente, o con la ley 812, una gestión 2016. En materia municipal, el inicio del cómputo va a ser el 2018. ¿Por qué? Porque su vencimiento es el 2017. Entonces, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, el 2025 va a prescribir. Pero voy a tomar la norma vigente a la cual se tiene que iniciar el cómputo. Si es una gestión 2010, cuando estaba vigente los 4 años, 2010, el hecho generador es 2010. Entonces, su cómputo va a empezar en 2012. No, 2009 haremos. 2009 para que el cómputo empiece el 2011. Entonces, esa norma va a ser la 2492, que son los 4 años. Ahora, si hacemos 2010 y empieza el 2012, esa norma va a ser la 291. Ahora, esta sentencia constitucional señala y aclara, ¿no?, que su criterio guarda coherencia y armonía con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y con la interpretación que el tribunal ha realizado con la sentencia 770-2012, donde se ha establecido que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos, reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario, conforme al artículo 150, que nos habla igual de la retroactividad. No, dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, o que de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo. No, entonces en aplicación de estos artículos es que para esos casos de la gestión 2017 y 18 que correspondería un cómputo de 9 años y 10 años, se va a tomar como máximo los 8 años que ya están establecidos en la ley 812. No, ahora aquí tengo ejemplos para que sea un poco más claro. Tengo ejemplos, perdón, mi garganta está un poco seca, para ejemplos para el cómputo de la prescripción con cada una de estas leyes. Doctora, ¿Sí?
Doctora, buenas noches. Tengo una consultita. Hace unos instantes mencionó que para contabilizar el plazo de prescripción en el caso de la gestión 2019 se debe considerar, bueno, la gestión 2009 se debe considerar a partir de la gestión 2011. ¿Esa parte nos puede explicar, por favor? Claro que sí. Aquí tengo en los ejemplos, pero bueno, les explico antes. Em, si yo tengo un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles o vehículos, una patente, como son anuales, hemos dicho, vence al año. Por ejemplo, estamos en la gestión 2020, pero tengo hasta este 31 de diciembre para pagar sin multas y dentro del plazo hasta el 31 de diciembre del 2020. Puedo pagar la 2019. Entonces, el cómputo de una gestión 2019, por decir, como vence recién el 2020, va a empezar al año siguiente, como dice la ley, el 1 de enero del 2021. Entonces, para el caso de una gestión 2009, ¿cuándo es su vencimiento? El 2010. Puedo pagar libremente hasta el 31 de diciembre del 2010. Entonces, el cómputo de la prescripción va a comenzar el 1 de enero del año siguiente, porque la ley dice, se empieza a computar el 1 de enero del año siguiente, aquel en que se ha producido el hecho generador. Entonces tengo hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces veamos los ejemplos, igual para aclarar un poquito más. Aquí tenemos un ejemplo con la ley 1340. Para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de una gestión 2001, su vencimiento va a ser el 2002. Entonces, el cómputo de la prescripción de 5 años se inicia el 1 de enero del 2003. Todo este año 2003, como empieza 1 de enero, hasta el 31 de diciembre hacen un año. Ese va a ser mi primer año, el 2003. Mi segundo año va a ser el 2004. Mi tercer año va a ser el 2005. Mi cuarto año va a ser el 2006 y mi quinto año va a ser al 31 de diciembre del 2007. ¿No? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el año de inicio del cómputo de prescripción, como empieza el 1 de enero, se cuenta todo ese año al 31 de diciembre. Mi primer año. Mi segundo año igual va a ser al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre, al 31 de diciembre de cada gestión. Entonces vemos en el ejemplo que en este caso concluyó este plazo el 2007. No, ahora, por ejemplo, para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de una gestión 2002, el mismo tratamiento. Va a vencer el 2003. Entonces, el cómputo de la prescripción de 5 años se inició el 1 de enero de 2004. Toda esa gestión del 2004 es mi primer año. Mi segundo año es la gestión 2005. Mi tercer año es la gestión 2006. Mi cuarto año es la gestión 2007. Y mi quinto año es el 2008. Entonces va a prescribir el 2008. Ahora, ¿qué pasa si, por decir, en este caso tenía que prescribir el 31 de diciembre del 2008, pero he suscrito un plan de pagos, no sé, pues el 30 de septiembre del 2008, le pondremos de ese mismo año, no sabía que iba a prescribir, voy a la alcaldía y me dice, no, suscribí un plan de pagos, puedes pagar, es mejor, más fácil. Entonces, suscribo el plan de pagos, hemos dicho, el 30 de septiembre del 2008. ¿Cuándo va a empezar mi compra? Con la ley 1340. Con la ley 1340 hemos dicho que va a empezar el primer día del año siguiente, el 1 de enero del año siguiente, aquel en que se ha interrumpido. En este caso, ese cómputo de 4 años, como se ha interrumpido el 30 de septiembre del 2008, vuelve a comenzar de cero a partir del 1 de enero del 2009. Entonces, todo el 2009 hasta el 31 de diciembre va a ser mi primer año.
Al 31 de diciembre del 2010, mi segundo año. Al 31 de diciembre del 2011, mi tercer año. Y al 31 de diciembre del 2012 va a ser mi cuarto año. Pero ¿qué pasa si en ese tiempo me ha notificado una resolución determinativa? ¿Qué sucede? A veces nos notifican el 30 de diciembre del 2012. Y ahí va a prescribir, vuelve a interrumpir. Se vuelve a interrumpir otra vez a partir del primer día del año siguiente, que en este caso sería el 2013. Y el contribuyente ha impugnado esa resolución determinativa. ¿No? Entonces, del 2013 vuelve a iniciarse el cómputo, impugna y se suspende hasta que vuelva el expediente con esa impugnación. Si ha ido al juzgado, puede tardarse unos 5 años. Si ha ido a la autoridad, va a tardar unos 6 meses. Todo este tiempo va a estar suspendido, ¿no? Entonces vuelve y se continúa con el cómputo de la suspensión del RD. Y, por ejemplo, supongamos que ha vuelto el 2017. Todos esos años estaba suspendido. Más los 4 años de suspensión por la RD, el 2021 prescribiría un impuesto de la 2003, de la gestión 2002, perdón. Entonces es así, de acuerdo, y hay casos así. Hay casos que llegan, por decirles, de Sucre, con un auto supremo, donde ratifican la RD, por ejemplo, y es de 1998 y no ha prescrito, por muchas causales de interrupción, de suspensión. Entonces ahí sí que el contribuyente está fregado, ¿no? Porque sabemos que el interés y todo va subiendo, y hay casos reales así. No, hay casos de la 2001, 2002, depende. Ahora, un ejemplo con la ley 2492. Por ejemplo, para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de la gestión 2003, su vencimiento se ha producido en la gestión 2004. Entonces el cómputo se va a iniciar el 1 de enero del 2005. Mi primer año 2005. Mi segundo año el 31 de diciembre del 2006. Mi tercer año el 31 de diciembre del 2007. Mi cuarto año el 31 de diciembre del 2008. Prescribió. No, para la gestión 2009 el mismo tratamiento. Su vencimiento se ha producido en la gestión 2010. El cómputo se va a iniciar el 1 de enero del 2011 y va a concluir el 31 de diciembre del 2014. Ahora, otro ejemplo con esta ley, por ejemplo, para el IPBI de la gestión 2011, el vencimiento se ha producido el 2012, el cómputo de 4 años se ha iniciado el 1 de enero del 2013, va a prescribir el 2016. ¿No? Para el IPBI del 2009, el vencimiento se ha producido el 2010 y el cómputo se inició el 2011 y va a concluir el 2014. Es la misma diapositiva. Ahora, por ejemplo, una causal de suspensión con la orden de fiscalización. A ver, en este caso, hemos dicho que para un IPBI de la gestión 2011, su vencimiento se produce el 2012. Entonces, el cómputo se ha iniciado el 2013, 1 de enero del 2013. Va a prescribir al 31 de diciembre del 2016. Ahí sería mi cuarto año. Pero, ¿qué pasa si la Administración Tributaria ha notificado con una orden de fiscalización? Una orden de fiscalización, por decirles, el 5 de octubre del 2016. Se va a suspender 6 meses. ¿Cuál es el efecto?
Aquí tenía que prescribir el 31 de diciembre del 2016. Siempre se va a recorrer esos 6 meses al año siguiente y va a terminar en 30 de junio del año siguiente, que en este caso sería 30 de junio del 2017. Recién por esa causal de suspensión va a prescribir al 30 de junio del 2017. Ahora, un ejemplo con la ley 291 y 317. Para una gestión 2013, su vencimiento se ha producido en el año 2014. Entonces, el cómputo, de acuerdo a la ley 291, en la gestión 2013 sería de 7 años, tomando en cuenta la sentencia constitucional que señala, ¿no?, que hemos visto que se va a tomar la norma vigente, aquella vigente en el inicio del cómputo de la prescripción. Entonces, estos 7 años para la gestión 2013 se va a iniciar el 1 de enero del 2015. ¿Por qué? Porque su vencimiento es el 2014 y va a concluir al 31 de diciembre del 2021. Eso es todo en cuanto a la prescripción. ¿Tienen alguna duda? Pregunten, por favor. ¿No tienen preguntas? Doctora, Sí. entonces la prescripción se va a computar a partir de la aprobación de cada ley, ¿no es cierto? Claro. O sea, si, como les digo, si es de gestiones de la 2002 hacia atrás, entonces es la 1340. ¿Por qué? Porque el código vigente, la ley 2492, se ha promulgado el 2003 y en su reglamento ha aclarado, ¿no?, que los hechos anteriores se van a regir con la norma vigente en el momento del hecho generador. Entonces, por eso se utiliza la 1340. Ahora, a partir de la gestión 2003 hasta la 2012, voy a utilizar la 2492 con el plazo de 4 años. Con la 291 a partir del 2012 hasta la 2016, que ya es la norma, la modificación, digamos, vigente, que ha dejado establecido que va a ser, eh, 8 años, ¿no? Entonces, sí se va a utilizar la norma de acuerdo al momento del hecho generador. ¿Está claro? Sí, sí, doctora, gracias. Ya, ¿alguien más? Ya, quiero, entonces vamos a ver. Vamos a verla. ¿Las formas de determinación han llevado en alguna otra materia? Alumnos, ¿han llevado las formas de determinación? Bueno, a ver, vamos a ver, hay un procedimiento. ¿Están viendo las diapositivas? No. No, Lice, no se ve. Ah, ya, ahorita entonces las voy a subir.
¿Están listos para el examen? ¿No están listos? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Un favor, en el tema de la prescripción, según lo que nos explicaba y todo eso, con los ejemplos que colocaban las diapositivas, ¿no sería posible que lo podamos completar y hacerlo un poco más gráfico para que podamos entender mejor? Por favor, si es posible para la próxima clase. Claro, claro que sí. ¿Con ejemplos? ¿Quieren ejemplos? Sí, o sea, por ejemplo, en una de las diapositivas mencionaba el IPB vence el 2003, aplicando la norma 2492, la 1340, estábamos aplicando lo mismo, pero cuando usted mencionaba se notifica tal fecha, que también aparezca en el ejemplo notificación tal fecha y nuevamente se computa, ¿no? Ah, ya. Se hace un poco más gráfico para que podamos, para que al menos yo no quisiera entender un poco mejor, un poco me he mareado, la verdad. Ya, claro que sí. Ahora, a ver aquí, más o menos. A ver, en el municipio, estoy buscando mis diapositivas, pero... Un ratito, por favor. Ya, en la... Ya, bueno, en el municipio existe un proceso de existen, claro, no solamente en el municipio, sino en las administraciones tributarias, tres formas de determinación que nos dice el código, ¿no? Una que está efectuada por los sujetos pasivos, quienes luego van a proceder al pago del tributo. Estos, hablamos de las declaraciones juradas que efectúan los sujetos pasivos para declarar, hemos dicho, su IVA, su ITE, que no nos corresponde. Pero existe también otra forma de determinación que efectúan las administraciones tributarias y se llama de oficio, ¿no? Estas pueden ser sobre base cierta o sobre base presunta. Esa de oficio sí puede ser aplicada por el municipio y la efectúan a través de un procedimiento de fiscalización para llegar a una resolución determinativa, ¿no? Y también existe esta forma de fiscalización, es en forma general, está en el Código Tributario y sirve igual para las tres administraciones, tanto para la aduana, para el municipio y como para el SIN, esta determinación de oficio. Pero existe esta forma mixta de la administración tributaria que efectúa una determinación del impuesto, de la obligación tributaria, sobre la base de la información suministrada por el contribuyente o responsable. Esta es una forma de determinación especial, no que sí la aplica el municipio. También la aplica en impuestos nacionales, pero bueno, eso ya es para sus declaraciones juradas, otras cosas que no son del ámbito municipal. Pero ¿qué es importante en el ámbito municipal de este tipo de determinación? Que es una determinación especial. Ahora, esta determinación practicada por la administración, la de oficio, puede ser total o parcial, ¿no? Y en ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización que ya ha practicado. No va a poder fiscalizar dos veces un mismo hecho generador, ¿no? Y al mismo contribuyente, salvo cuando el contribuyente o responsable hubiera ocultado dolosamente una información. Pero bueno,
No avanza. Ah, ya. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo hemos dicho que se da a través de declaraciones juradas, ¿no? Y la deuda determinada por el sujeto pasivo comunicada a la administración tributaria, en la correspondiente declaración tributaria puede ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa cuando se compruebe la inexistencia de pago parcial. Si bien este tipo de determinación, hemos dicho, es para impuestos nacionales, o también para la aduana podría ser, porque ellos mismos están liquidando sus impuestos, sus declaraciones juradas, es importante saber que cuando un contribuyente determina su obligación tributaria a través de una declaración jurada y no la paga, puede declararla, pero se olvida pagar, o paga la mitad y dice, ay, no me alcanza, la próxima semana voy a pagar, y se olvida. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto de esa declaración jurada impaga o pagada parcialmente? A los 3 días se convierte en título de ejecución tributaria, ¿no? Y como la ley dice, sin intimación, sin proceso, sin nada, y directamente pueden surgir las medidas coactivas, ¿no? Eso para conocimiento general. Ahora, ¿cuál es esa determinación mixta de la que nos habla el Código Tributario? Nos dice que son determinaciones en casos especiales. ¿Cómo se da esta determinación mixta en el municipio? Señala la norma que es la que realiza la administración tributaria con la cooperación del sujeto pasivo, no obstante que el impuesto a pagar va a fijar la administración, ¿no? En el caso del municipio, habíamos dicho que cuando yo inscribo un bien inmueble, un vehículo, o abro un negocio, tengo que otorgar todos mis datos a través del formulario 401 de empadronamiento. Entonces, en ese formulario habíamos dicho, yo voy a poner los datos del inmueble, por ejemplo, mi superficie, mi vía, las características de mi construcción. Todos esos datos que yo doy en ese empadronamiento, en esa declaración jurada, en ese formulario 401, la administración tributaria me cree de buena fe, totalmente. Yo pongo 300 metros, ya, piedra de piedra, ya, me cree. Entonces yo tengo que tratar de ser lo más honesto posible, porque de ahí va a determinarse mi impuesto, ¿no? Porque si me hacen una inspección ocular y no es cierto, por decirles, hay muchos casos. El contribuyente ha declarado un terreno de 100 metros con un cuartito de construcción, ¿no? Un cuartito de interés social, la tipología va a ser interés social. Entonces, en base a esos datos, más los sistemas que tiene la Administración Tributaria Municipal, su dirección de administración territorial, catastro, con todas esas direcciones va a determinar el impuesto, en este caso, ¿no? Con la cooperación del sujeto pasivo, más los sistemas y la documentación y la información que tiene. Entonces va a determinar un impuesto. Determina un impuesto y dice que ese terreno con un cuartito va a pagar anualmente 300 bolivianos. Pero ¿qué pasa? Y como lo puede hacer dentro de sus facultades, va y fiscaliza, inspecciona, va al terreno, se encuentra que ese terreno de 100 metros había tenido 3 pisos. Entonces ahí ya obviamente va a existir una omisión de pago. Si el contribuyente ha estado pagando sagradamente sin fallar, igual va a haber omisión de pago, porque solamente estaba pagando por un cuartito, pero hay 3 pisos. Ahí hay omisión de pago y hay multa y hay sanción. Entonces, al momento de llenar, de inscribir mi registro, tengo que tratar de ser lo más sincera, acorde, ¿no? A lo que sea mi impuesto, porque, bueno, tal vez nunca fiscalicen y uno tiene suerte, pero en caso de expropiación, por ejemplo, igual van a tomar todos esos datos, mi base imponible, y bueno, ¿no? Entonces, es una forma de determinación especial. Por eso el Código Tributario
tributario la llama determinación mixta. No, entonces, si bien, como dice la norma, los datos también va a proporcionar el sujeto pasivo y se va a determinar el impuesto, obviamente la que determina el impuesto va a ser la administración tributaria. No como en una declaración jurada del IVA que yo voy a poner, he vendido o he comprado y yo debo tanto. No, en este caso va a calcular, como hemos visto a través de las tablas, la administración tributaria municipal. ¿No? Entonces dispone que los contribuyentes van a poder proporcionar la información necesaria para que la determinación sea efectuada por esta según lo dispuesto en las leyes y de demás normas de carácter tributario, ¿no? Sus tablas, las escalas de valor, etc. El procedimiento de determinación mixta va a estar a cargo del Departamento de Fiscalización y Cobranza Coactiva, ¿no? Ellos que pueden fiscalizar en cualquier momento. ¿Cuáles son los requisitos de una liquidación mixta? Los requisitos de una liquidación mixta señala que son el lugar y fecha de liquidación, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de registro de la administración tributaria, no si es inmueble, su número de código catastral o puede ser el número de registro tributario, si es vehículo, el número de placa, y si es patente, la licencia de funcionamiento tiene que estar identificada. Tiene que tener las especificaciones sobre la deuda y gestiones liquidadas determinadas en base a las características o datos declarados por el contribuyente y los que se han registrado en el sistema informático. Y la firma y nombre del director de recaudaciones. ¿No? En este caso ya se llama máxima autoridad de liquidación tributaria. Este es un ejemplo de una liquidación mixta. Muchos contribuyentes no conocen este tipo de liquidación, aunque ha estado de moda el año pasado y el anteaño pasado en el gobierno municipal de La Paz. No, estructuralmente es así simple, es una hoja. Entonces no se asemeja a lo que es una resolución determinativa. No, y había alguna confusión que vamos a ver más adelante por su estructura. No, entonces vemos que aquí tiene que tener la fecha, la identificación del sujeto pasivo, el número de registro tributario. En este caso se trata de una patente, en nuestro ejemplo. El número tributario de registro es este. Y le señala, ¿no? Mediante la presente comunicamos que de acuerdo a la información y los datos proporcionados por su persona, le dice, registrados en el sistema, se ha llegado a esta determinación. En esta determinación tiene que identificar la gestión, el vencimiento, el tributo omitido y el total de la deuda tributaria. Las especificaciones de la deuda que son esta y la firma, ¿no? Entonces aquí le dice que se ha atrasado, que debe y que tiene 20 días para pagar, le dice. No, ahora, ¿qué es lo importante de este tipo de determinación especial? Que su notificación también es especial. ¿Y qué pasa si esta liquidación mixta está de acuerdo a la norma? ¿Qué pasa si está bien notificado? Este tipo de liquidación es un título de ejecución tributaria directamente. Notifican, si no se ha pagado en los 20 días, entonces aquí mismo señala, ¿no? Dice, por consiguiente se informa que no habiendo su persona cancelado la obligación tributaria dentro del plazo de vencimiento, el presente, de los 20 días, ¿no? El presente acto se va a constituir en título de ejecución tributaria conforme establece el artículo 108, numeral 7 del Código Tributario. Aspecto por el cual le decimos que a su persona el término improrrogable perentorio de 20 días, computables a partir de su legal notificación, deposite el monto de deuda o se va a adoptar las medidas coactivas.
Y dice, asimismo debemos señalar que la información y los datos registrados en el sistema informático al respecto a la actividad económica y al sujeto pasivo reflejan fielmente la información proporcionada por su persona a esta administración, aspecto por el cual la mencionada información es plenamente válida. No, ¿por qué recalca esto? A ver, lo que nos dice la norma es que esta liquidación mixta que resulte, esta liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente. ¿Qué quiere decir con eso refleje fielmente? Si yo en mi declaración de empadronamiento he puesto 300 metros ubicado en Achumani, Manzano X, no puede esta liquidación mixta poner 400 metros, si yo he dicho es de piedra y que ellos me pongan asfaltado, no puede. El único requisito sine qua non de este tipo de determinación especial es este, que refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, ¿no? Van a ver más adelante que nos repite. En todo lado la norma nos repite que debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el contribuyente. Entonces, señala, tendrá el carácter de una resolución determinativa. Por este establecimiento, que se refiere, ya ha sido aclarado en sentencias constitucionales, señala que se tendrá carácter de una resolución determinativa porque debe estar especificada la deuda tributaria. Pero muchos contribuyentes confundían y decían, pero esta es una hoja, que no se haga la burla el municipio, ¿dónde está la estructura de una resolución determinativa? Y se pedía la nulidad. Y a principios, cuando la autoridad recién estaba creada, se anulaba. No, porque la misma ley dice tiene que tener el carácter de una resolución determinativa. A veces las leyes no son claras y se puede interpretar de varias maneras, pero esto se ha aclarado, como les digo, mediante sentencias constitucionales que dicen no. Si se habla de carácter de una resolución es solamente porque debe estar especificada la deuda tributaria. No puede tener la característica de una resolución determinativa porque es un tratamiento especial, una determinación especial y la estructura es esta. ¿No? Entonces, ¿qué más señala? Sin perjuicio de que la administración tributaria pueda posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. Me han liquidado, por decirles. Han hecho una liquidación mixta. Notifican a Juan Pérez. Pero en sus tareas de fiscalización y control van a hacer la fiscalización y, como les digo, se tratan que no es como había declarado. Entonces pueden fiscalizarle también y no va a ser una doble fiscalización, ¿no? Este tipo, como les digo, de procedimiento es especial. Creen ciegamente la administración tributaria para fiscalizar sin perjuicio de que pueda posteriormente realizar una investigación o una inspección ocular. Ahora, señala la norma que este tipo de procedimiento determinativo emergente de una liquidación mixta puede ser expedido por el sistema informático de la administración tributaria municipal. No, es decir, que es en los únicos casos en que, bueno, tal vez antes del COVID, no sé cómo estarán ahora las resoluciones determinativas de municipio, pero es en el único caso que sí se aceptaba esta firma electrónica. No, porque cuando se efectúa este tipo de procedimiento mixto, usualmente se hace para un buen grupo de personas. Entonces, por eso es que tiene la firma electrónica, ¿no? Y es totalmente aceptable, totalmente legal, ¿no? Entonces, señala la norma que este tipo de resoluciones de procedimiento determinativo en casos especiales que afecten a una generalidad de deudores y no excedan la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse también de una forma especial. Ahora, ¿por qué nos habla de vistas de cargo y resoluciones determinativas y sancionatorias? Esto es para los procedimientos especiales del SIN,
¿no? Y hemos visto que el único caso especial en el municipio es la liquidación por determinación mixta. Entonces, ese tipo de procedimiento especial por liquidación mixta tiene también una forma de notificación especial, ¿no? Aquí tengo algo más. Bueno, a ver, aquí está, pero tengo otras diapositivas donde están más especificadas. Ya, el procedimiento de notificación. Sabemos que existen diferentes tipos de notificación en el Código Tributario, el cual incluye en su artículo 83 esta forma masiva, ¿no? Esta forma masiva es especialmente para el procedimiento establecido en el 89 del Código Tributario. ¿Y qué es ese procedimiento establecido? Los procedimientos especiales de el que acabamos de hablar, ¿no? El procedimiento para determinación mixta. Entonces, este tipo de notificación masiva tiene que cumplir con el requisito de una publicación previa sobre cuantía. Es decir, por ejemplo, el reglamento del Código Tributario para el Servicio de Impuestos Nacionales establece que esa resolución de cuantía va a ser hasta 10.000 UFBs. Pero ¿qué pasa en el caso de los gobiernos municipales? Establece que los gobiernos municipales pueden sacar una resolución administrativa y no les pone un límite. Es por eso que la alcaldía puede sacar una resolución municipal con la cuantía que vea conveniente. Es así que, como les decía, el año pasado y el anteaño, el municipio de La Paz, en un gran número de casos, ha optado por determinar la obligación tributaria a través de este procedimiento de liquidación mixta. Entonces, ¿cuál es la notificación? Hay dos cosas aquí. Para la liquidación mixta, para que una liquidación mixta sea efectivamente válida, el único requisito sine qua non, evidentemente tiene que cumplir la estructura, los requisitos que hemos visto, pero el único requisito sine qua non para su validez es que refleje fielmente los datos proporcionados por contribuyente, porque si no proporciona fielmente, ahí es causal de nulidad, no vale. Pero si proporciona fielmente, ya es un título de ejecución. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado como contribuyente y como administración. Como administración tengo que demostrar con la declaración jurada que en esa liquidación mixta, con esa declaración jurada que es el empadronamiento, he proporcionado los datos. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica, en la autoridad con este tipo de casos? Han habido impugnaciones a estas liquidaciones mixtas. No, la alcaldía señala, dice, este tipo de liquidaciones no pueden ser impugnables porque es título de ejecución. Pero se puede impugnar. ¿Cuándo? Cuando no refleja fielmente los datos proporcionados. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la práctica, en la autoridad? El 90% de estos casos han sido anulados. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no ha demostrado, no ha adjuntado el empadronamiento con la firma del contribuyente. Como les digo, es importante en el momento en que a mí me dan el formulario 401 y yo registro, firmo. Es una declaración jurada. Entonces, lo único que tiene que hacer la administración tributaria municipal es demostrar. El contribuyente ha dicho 300, mi liquidación dice 300, se ha basado. El contribuyente ha dicho que su vía es de ripia, también es de ripia. Entonces, en esos casos se ha impugnado. ¿Qué ha hecho la administración? Ha adjuntado una impresión de su sistema, de los datos proporcionados por el contribuyente. Eso no es una declaración jurada. Si bien tiene la firma, está legalizada de la autoridad competente,
¿Es una declaración jurada? No es una declaración jurada. No es mi empadronamiento. Esto se le ha reiterado en varias oportunidades. En algunos casos ha podido presentar, seguramente con el universo de contribuyentes, su archivo físico debe ser terrible, no sé a qué se atribuye, pero en el 90% de los casos ha presentado la impresión de su sistema. Esa no es una declaración jurada. Entonces, con eso no se puede probar que refleje fielmente los datos proporcionados por contribuyente. Entonces, se han anulado. Ahora, ¿cuál es el otro requisito que tiene que tener cuidado la administración tributaria? O que yo como contribuyente debo conocer. El procedimiento de notificación para este tipo de procedimiento especial. ¿Por qué? Porque al ser un procedimiento especial, tiene que cumplirse a cabalidad. No se cumple a cabalidad, esa notificación es válida. Por lo tanto, si la notificación no es válida, puedo ir a la prescripción. Porque no ha interrumpido, digamos, en algún caso la prescripción. Es importante. Entonces, ¿cómo es este procedimiento especial? Una vez que la Administración Tributaria ha emitido una resolución de cuantía que tiene la Administración Tributaria Municipal, ¿no? Emite, la publica en el periódico y ya tiene. Entonces es un requisito que lo tiene, que a la fecha lo tiene. Pero ¿qué tiene que tener cuidado? El procedimiento. ¿Qué me dice la ley? La ley dice que tengo que emitir una primera publicación en un medio de circulación nacional, donde voy a señalar la Dirección de Recaudaciones de la Administración Tributaria Municipal de La Paz, por decirle, cita o conmina a los siguientes contribuyentes para que se apersonen a la Dirección de Recaudaciones o a la Administración Tributaria Municipal, ubicada en el Shopping Norte, piso 5, o en el ex edificio Banco del Estado, dar la ubicación y señalar para recoger su liquidación mixta, señalando a los siguientes. Entonces, señala, no sé si alguna vez han visto este tipo de publicaciones, señala el nombre del contribuyente, tiene que señalar el impuesto que se le está determinando por este tipo de procedimiento especial, el monto adeudado y la gestión y el número de liquidación mixta. Con esos datos, Juan Pérez va a ver su nombre, se asoma a la alcaldía y puede recoger la liquidación mixta y está notificado. Pero ¿qué pasa? Como es no sé, el 50% de los casos, la mayoría de los contribuyentes no saben y no leen. No sabemos que en esos listados puede estar un sinfín de contribuyentes. Entonces, saca esta primera publicación con estos requisitos y le dice, tienes 5 días hábiles para personarte a partir de esta primera publicación. No se apersona, saca una segunda publicación y tiene que tener un espacio de 15 días de esa primera publicación con la segunda. Si tiene 14 días, es causal de nulidad. Como les digo, al ser un procedimiento especial, tiene que cumplir a cabalidad. Si tiene una diferencia de 17 días, es causal de nulidad. Entonces tiene que tener 15 días de la primera publicación a la segunda publicación. La segunda publicación se va a publicar, perdón la redundancia, con los mismos requisitos. Es la segunda publicación en la que se cita a los siguientes contribuyentes para que recojan sus liquidaciones mixtas de tal dirección, otorgándoles también 5 días hábiles para el recojo a partir de esta segunda publicación. Entonces, si el contribuyente recoge, no hay problema. Si no recoge, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la fecha de publicación? Si el contribuyente recoge en la primera publicación, el día que recoja dentro de esos 5 días va a ser la fecha de notificación. Si el contribuyente recoge la publicación a partir de esta segunda, igual dentro de los 5 días, el día en que recoja va a ser la fecha de notificación. Pero ¿qué pasa si no recoge? ¿Qué dice la ley? La ley dice que
tengo que sentar una diligencia, ¿no? Entonces el oficial encargado, el oficial actuante de la administración, va a emitir una diligencia de notificación. ¿Qué tiene que tener esta diligencia de notificación? Tiene que señalar el primero de tantos, hecho la primera notificación, y el 15. He citado al contribuyente Juan Pérez para que recoja la liquidación mixta número tantos por el IPBI de la gestión 2007 a 2009, pero no se ha personado, por lo tanto siento la diligencia. Esa fecha de diligencia de notificación va a ser tomada en cuenta para cómputo de impugnación de prescripción. Ahora, este es un ejemplo de publicación. Por ejemplo, el 2 de diciembre del 2016 se emitió la primera publicación. Los 15 días corridos serían el 17 de diciembre de 2016. Mayormente este tipo de publicaciones y de notificación las hacen en día domingo, porque se supone que se compra más el periódico, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo sentar la diligencia? Me dice que le tengo que dar, después de la segunda publicación, 5 días. Esos 5 días, en el caso de mi ejemplo, se van a vencer el 22 de diciembre. Aquí se acorta el año, pero bueno, tengo 5 días hábiles, ¿no? Si ha caído lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tengo hasta el 22 para recoger. Si no ha recogido, al día siguiente de ese 5.º día puedo emitir la diligencia. Ahora, no hay problema si esta diligencia se emite al 10.º día, porque ahí no le causa indefensión. ¿Cuándo le causaría indefensión? Y se han dado muchos casos. Han emitido la diligencia el 20 de diciembre. Ahí le estoy quitando días y oportunidad para que el contribuyente pueda recoger. Entonces, en ese caso, es causal de nulidad también. ¿Qué más me dice la norma? Que esta diligencia y estas publicaciones deben estar en el expediente. Si no están en el expediente, es causal de nulidad. A veces la administración tributaria, la de La Paz es algo más ordenada. A veces la de Alto en años anteriores mandaban solo la primera publicación o parte de la segunda, donde no se podía constatar qué fecha, ni siquiera mandaban el periódico entero, por decirlo. O no estaba sentada la diligencia. La ley dice necesariamente debe cursar en el expediente la diligencia de notificación. ¿No? Esto para verificar la fecha de notificación, de prescripción, etc. Entonces, si este procedimiento de notificación no está bien, es causal de nulidad. Pero si está bien hecho, ya es título de ejecución. No, ¿qué me dice el artículo 108, numeral 7 del Código Tributario? Señala que la ejecución tributaria se va a realizar por la administración tributaria con la notificación de los siguientes títulos. Entre otros, señala la liquidación efectuada por la administración emergente de una determinación mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por contribuyente. No, me vuelve a reiterar. Si no refleja, entonces no puede ser un título de ejecución. No, y en caso de que la misma no haya sido pagada o haya sido pagada parcialmente. No, notifican con la liquidación mixta y digo, pagaré nomás. Y entonces ahí muere. O pagaré la mitad, entonces o no he pagado, ahí es título de ejecución. ¿Cuál es la consecuencia de que sea un título de ejecución? La administración tributaria ya tiene las facultades para efectuar las medidas precautorias. Ahora, estas medidas precautorias, la norma señala que se da cuando exista fundado riesgo de que el cobro de la deuda tributaria determinada se va a ver frustrado o perjudicado, ¿no? Entonces puede proceder estas medidas. Y se van a
ser adoptadas de acuerdo a la proporción del daño que se pretende evitar. No, se debe 100.000, entonces van a tratar de anotar preventivamente bienes más o menos de ese monto. ¿Cuáles son estas medidas precautorias? Es la anotación preventiva en los registros públicos, ¿no? Ya sea de un vehículo, de bienes muebles, terrenos, etc. No, el embargo preventivo, la retención del pago de devoluciones tributarias. Este 3 es para los CDIs, que es para impuestos nacionales. No, y retención de fondos. Aclara la ley y dice que esta medida se va a adoptar cuando las anteriores no pudieran garantizar el pago de la deuda tributaria. Pero en la práctica vemos que es la primera medida precautoria que van a utilizar. No, ahora, esta ejecución tributaria puede ser suspendida inmediatamente cuando exista, puede ir un plan de pagos, entonces esa ejecución se va a suspender. O puedo garantizar esa deuda tributaria, ¿no? En la forma y condiciones que se establezca la norma. Entonces, ese es el procedimiento especial mixto que tiene el municipio, con el cual hay que tener mucho cuidado. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Nada. Con relación al examen, ¿alguna pregunta? A solicitud de la compañera, y sí, yo creo que hay que ahondar un poquito más esto de la prescripción, porque es un poquito, por decirlo, complicado, pero una vez que ya uno le agarra el hilo es bien bonito. Entonces podemos utilizar la primera media hora del viernes para esos ejemplos que voy a preparar con suspensión y con interrupción. Y cualquier pregunta que tengan, no hay ningún problema. Y como les digo, por favor, ahonden el tema del IMTO, del Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa, y eso de la prescripción. ¿Tienen alguna consulta? Nadie. Bueno, entonces aquí vamos a quedar, por favor, y nos vemos el viernes a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, entonces, hasta el viernes.